Bueno, ya por lo menos logramos tener una lista. Pero para el resto tengo que hacer lo mismo, ¿cierto? Obviamente, hay que preparar la tierra. ¿Ya se te olvidó lo de la semana anterior? No, ya preparamos el suelo. Ahora sigue seleccionar la semilla y la mejor forma de propagar las plantas aromáticas y medicinales. Bien, eso quiere decir que te leíste el documento de la segunda semana. Entonces podemos empezar ya. Claro que sí, si no estuviera aquí con la evidencia de cómo voy. Entonces repasemos. La propagación de las plantas puede ser sexual o asexual. La sexual es la propagación mediante semillas. Allí normalmente utilizamos germinadores o semilleros, menos en el caso del cebollín, que puede ser sembrado directamente en camas, en hileras a 20 o 25 centímetros de distancia. Allí se disponen las semillas en chorrillo y se cubren con una capa de suelo de 1 centímetro de espesor. Yo leí que la mayoría de plantas aromáticas y medicinales se pueden propagar de manera asexual o vegetativa. La menta, el tomillo, el orégano, el romero y la sábila son algunas de ellas. Sí, lo mejor de esto es que puedes economizar dinero, pues no tienes que comprar las semillas. Puedes coger las mejores plantas de tu cultivo y hacer la propagación con ellas. ¿Te acuerdas de las formas de propagación vegetativa de las plantas aromáticas y medicinales? Sí, una de ellas se llama esqueje y se usa mucho para el tomillo, el orégano y el romero. En este tipo de propagación se suele simular los tallos para su producción de raíces con cristales de penca sábila licuados. Y hay otro que se llama rizomas. Los rizomas son tallos carnosos que crecen horizontalmente por debajo de la superficie del suelo. No son raíces verdaderas, sino una especie de reserva de nutrientes de la planta. Normalmente los rizomas se ven en la planta de la menta y estos son los que se siembran para sacar nuevas plantas. Falta una. Sí, la más conocida, la propagación por hijuelos, o lo que algunos abuelos llaman retoños. En la penca sábila se producen unos pequeños hijuelos que se desprenden de la planta madre y se siembran directamente en el terreno. Y hay que recordar que algunos productores primero llevan esto a un banco de enraizamiento y luego ahí sí al terreno. Bueno, ahora quiero que conozcas a doña Nancy Osorio. Ella es administradora de un cultivo de plantas aromáticas y medicinales. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Nancy, muy bien, muchas gracias. Hola Nancy. Nancy, mira, él también es Camilo y está haciendo el curso virtual a través del SENA de producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales y quiere aprender sobre los bancos de germinación. Pero bueno, antes cuéntanos, ¿qué es el banco de enraizamiento? Un banco de enraizamiento, Camilo, es el lugar inicial de la parte de producción de un cultivo, puesto que aquí es donde se germinan o se enraizan las semillas que posteriormente son las plantas que nos van a dar la producción a la finca. ¿En qué consiste y cómo se puede construir un banco de enraizamiento? Bueno, existen varias clases de bancos. Lo principal es tener una cobertura plástica y ponerle alrededor que tenga un buen sombrío para evitar la deshidratación de la planta en general. Existen varios tipos. Unos que son construcciones de camas en el suelo, que pueden ser en cascarilla de arroz, acerrín o arenilla y tierra. O estos que son en un lugar elevado para colocar cubetas enraizadoras y poner aquí a germinar los productos. ¿Qué otros sustratos se pueden utilizar? Existen varios. Aquí utilizamos la turba, que es un enraizador muy bueno, que genera menos tiempo para el enraizamiento de las plantas. Pero se conocen otros que pueden ser en arena sola, puede ser en humus, en el mismo compost o en tierra normalmente sacada de la finca, siempre y cuando se le haga una desinfección previa antes de la siembra. ¿Cómo se le debe hacer mantenimiento a un banco de enraizamiento? Bueno, se debe mantener libre de malezas, puesto que estas son hospederas de organismos patógenos e insectos pues, que nos pueden perjudicar la producción. Y lo otro que es muy importante es mantener muy limpios las tuberías que llevan el agua, porque hay veces trae residuos que taponan los mulch y eso, si se deshidrata la planta, entonces no enraiza. No es tan difícil y lo interesante es que utilizo todo lo que ya tengo en mi finca. Bueno, Nancy, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un banco de enraizamiento y uno de germinación?
No es tan difícil y lo interesante es que utilizo todo lo que ya tengo en mi finca. Bueno, Nancy, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un banco de enraizamiento y uno de germinación? El término es muy similar. Lo que hace la diferencia es un banco de germinación, allí lo que se llevan son semillas que finalmente van a las mismas cubetas y que deben tener un sombrío mayor para que ellas puedan reventar fácilmente. En el banco enraizador llevamos los esquejes que traemos de campo y los metemos en la cubeta para que ahí saquen raíz. Este proceso puede durar en cualquiera de los dos casos más o menos entre 25 y 30 días. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con bandejas plásticas? Bueno, la ventaja principal que nos trae es que nos ganamos 15 días en la producción total. ¿Por qué? Porque cuando llevamos esto a campo, ya llevamos el cubito perfecto para que de una vez se adhiera a la tierra en la que va a estar. Mientras que cuando se trabaja a raíz desnuda, la planta sufre un tipo de estrés y eso le va a retrasar ese proceso. Otra ventaja es el control de enfermedades fungosas dentro del banco por el espacio que tienen en las cubetas, mientras que cuando es a raíz desnuda son más juntas y el agua hace que se produzcan muchos hongos y bacterias. ¿Y cómo se hace el proceso de enraizamiento? Aquí que lo utilizamos en cubetas, lo primero que tenemos que preparar es un sustrato que esté pues muy limpio, desinfectado, y luego traemos material de campo que sea muy sano, seleccionamos plantas de la mejor calidad, de primera y segunda cosecha preferiblemente, que son las que nos van a servir de plantas madres para luego seguir todo el proceso en la finca. Adicional a eso, cuando tenemos el material ya listo para sembrar, podemos sumergir las plantas en el cristal de la penca sábila, que es muy bueno para ayudar a enraizar más rápido, y ya ponerlo dentro de la cubetica, cada plantica. Supongo que todo ha quedado claro. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Nancy. Bueno, Nancy, muchas gracias. Hasta luego. Listo, Camilo, con mucho gusto, y te invito para que vengas y conozcas más sobre el proceso de plantas aromáticas. Es un cuento muy chévere y muy fácil de aprender, así que quedas totalmente invitado para cuando quieras. Es muy importante que conozcas cómo debe ser la distribución de las plantas para la siembra. Sí, esto es muy importante para que pueda permitir que a las plantas les llegue buena oxigenación, les llegue buena luz solar y puedan aprovechar los nutrientes. De igual manera, ellas de esta manera evitan que haya proliferación de plagas y enfermedades. Hola Juan Diego, cuéntale a Camilo cómo se debe tomar la distancia para la distribución de las plantas. La distancia normalmente depende del tipo de cultivo. Cultivos como tomillo, como orégano, como cebollín, como menta pueden sembrarse a 15-20 centímetros entre una planta y otra. Cultivos como la penca sábila, como el romero, como la albahaca pueden estar entre distancias entre 40-50 centímetros, incluso a 70 centímetros o más, como en la penca sábila. ¿Y cuál es la diferencia de la siembra en camas, hilos u hollados? El sistema por hollado es el más sencillo, permite una conservación de suelos debido a que se irrumpe menos en él y evita la erosión cuando hay lluvias. Se puede conservar la cobertura vegetal de manera que es un buen sistema para evitar erosión. El sistema por hilos es bueno porque en los caballetes que se hacen con tierra se pueden sembrar las plantas, evitando problemas de encharcamientos, y se le pueden proporcionar algunas ventajas a la planta como la nutrición y el riego.
Pero el mejor sistema de todos, y es un sistema intensivo, es el sistema en camas. En las camas uno puede aprovechar mucho más el espacio. Tenemos que en 1,20 m, que es el promedio de una cama, en lo ancho, pueden caber hasta 6 hilos, 5 o 6 hilos de plantas, y si comparábamos con hilos, eso equivale a la distancia que ocupan 2 hilos, optimizando el terreno entonces cuando sembramos en camas. La otra ventaja es que al estar las plantas más cercanas se reducen gastos por mano de obra y también por los insumos que se consumen en las mismas. Y luego de la siembra es importante asegurar el riego en el cultivo, ¿cierto? Sí, es muy importante mantener la humedad en el suelo para que las plantas tengan una buena disponibilidad de agua. De igual manera es importante mantener la fertilidad mediante la aplicación de abonos orgánicos o de otro tipo de abonos. ¿Cuánta agua necesitan las plantas aromáticas y medicinales? En verano lo que acostumbramos bajo cubierta, o sea bajo invernadero, es aplicar 2 o 3 riegos en la semana, aplicando entre 3 a 5 litros cada vez que se haga el riego por metro cuadrado. ¿Cómo debe ser el riego para las plantas cultivadas en camas, hilos u hollados? El riego se puede utilizar el mismo, simplemente que por costos hay unos tipos de riegos que se utilizan en determinados tipos de camas o de hollado o de hilos. Por ejemplo, para el sistema por camas se hace recomendable el sistema de riego por goteo porque optimiza el recurso de las mangueras que hay que utilizar al tener muchas más plantas en menos espacios. También se podría utilizar en el sistema por hilos, pero sale un poco más costoso porque las plantas están más dispersas. En el sistema de hollado saldría un poco también más costoso por ser más dispersas las plantas, porque recuerden que estábamos hablando de plantas que son sembradas un poco a mayor distancia unas entre otras. ¿Cuáles son las características del agua con que se riegan las plantas aromáticas y medicinales? El agua que se utilice para el riego de las plantas aromáticas y medicinales debe ser un agua que no esté contaminada con productos químicos y menos que tenga una contaminación bacteriológica, debido a que se utilizan como condimento, como alimento y también se utiliza en la industria farmacéutica. Camilo, ¿te quedó clara la explicación? Uf, 1000 veces. Creo que es hora de ir a mi finca y comenzar con la siembra. Qué bien, Camilo, me gustaría visitarte y mirar cómo tienes esa unidad productiva. Bueno, pero no ahora. Creo que cuando tenga todo bien organizado. ¿Cómo así? ¿Todo este tiempo y no has hecho nada? Claro que sí, ya tengo todo arreglado. Si quieres, mira. Aquí estoy trabajando los abonos orgánicos. Esto es lo que llevo en los bancos de enraizamiento y aquí ya están todas las camas listas para la siembra. Solo estaba esperando un poco más de información para continuar con mi trabajo. Y ahora, gracias a usted, Juan Diego, puedo seguir con eso. Juan Diego, muchas gracias. La otra semana te busco con otro grupo de aprendices del SENA. ¿Y ahora qué?